y en medio de toda esta situación de terror que viene de larga data, pero que ha explotado en estos días, el difícil trabajo de hacer la cobertura de noticias y de la información, un clima de violencia narco especialmente, también la crisis política, la tensión política que se viene registrando en esta nación hermana desde hace tiempo. Y vamos a sumarla a una colega, Venus Chamaidán, desde Ecuador, para que nos cuente, en principio, gracias, ¿no?, por esta salida para con nosotros, en este momento, cómo está la situación en Ecuador y sobre todo en Guayaquil. ¿Qué tal, Venus? Buenas noches. Es un gusto saludarles desde Guayaquil, Ecuador. Pues hemos tenido una jornada tremendamente violenta y muy tensa. Lo decimos como ciudadanos y también como profesionales de la comunicación y del periodismo. Lamentablemente lo que ustedes han reseñado lo venimos viviendo desde la noche del día de ayer. El presidente Daniel Noboa decreta el estado de excepción seguido de un toque de queda desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. Y en ese trayecto se originan pues hechos tremendamente violentos en algunas carreteras de nuestro país. Hablamos de la vía Machala en Tenguel, en Esmeraldas, con la presencia de coches bombas que empezaron a aterrorizar a la población. Ya más temprano en la mañana empieza a sentirse el toque de queda, el efecto del toque de queda y mucho nerviosismo en la población por la retención de policías en las diferentes UPS o retenes, algunos también guías penitenciarios secuestrados por los propios internos o PPLs, y ya un poco más avanzada en la tarde lo que nos impacta es justamente la incursión de encapuchados al complejo de medios incautados por el Estado, donde se encuentra TC Televisión, Gama TV y el extinto Cable Noticias. Nos encontramos que alrededor de las 2 de la tarde, a las 14 horas, pues se irrumpe la señal de un programa que en ese momento se transmitía en vivo, después el noticiero se denomina, y veíamos cómo colegas, amigos, lamentablemente eran sometidos por estos encapuchados. Algunos de ellos incluso les ponían tacos de dinamita en su vestimenta, a otros pues los amenazaban con armas largas, y todo esto a vista y paciencia de la audiencia. Rápidamente se viralizaron las imágenes y provocó tremendo nerviosismo y tensión en la población. Lo que les podemos comentar es que en ese momento empezaron a evacuarse centros educativos, centros comerciales, las calles empezaron a caotizarse con el tráfico vehicular de personas que querían llegar a sus domicilios, mientras en vivo y en directo presenciábamos estos hechos, escuchábamos los disparos, escuchábamos los gritos de los compañeros de presentadores de televisión, cómo eran sometidos en el suelo, eran rastrillados en armas. Y fue una situación pues bastante tensa. Pudimos ver incluso la incursión de policías hacia este complejo de medios de comunicación y vivimos pues momentos tremendamente tensos, tratando de entender un poco cómo podíamos haber llegado a este punto como sociedad, ¿verdad? Luego vimos cómo la policía en una efectiva intervención del Grupo de Operación y Rescate pudo retener a 13 personas, pudo justamente liberar a algunos compañeros que se encontraban retenidos por estas personas, tal como estamos viendo en las imágenes, y pudieron hacerlo de manera efectiva. La Fiscalía Provincial del Guayas tomó procedimiento como un delito flagrante, toma justamente el levantamiento de los indicios y evidencias en este lugar, y ya pudimos ver cómo la fiscal provincial del Guayas, la doctora Yanina Villagómez, hizo el pronunciamiento de que se ha procesado a 13 personas por el delito de terrorismo, por ingresar armados a las instalaciones y también por retener a personal del medio de comunicación de TC Televisión. Venus. No hay víctimas mortales, hay 2 heridos que afortunadamente no son de extrema gravedad. Venus, se trata de distintos grupos narcos que son los que están asolando a estas ciudades. Se trata de una organización en particular. ¿Y cuál es la situación real de fortaleza que tiene el gobierno del presidente Noboa después de esta escalada, esta espiral de violencia que se ha registrado en estos días? Bueno, en las declaraciones que han efectuado justamente quienes están a cargo de ese operativo policial, se ha atribuido este hecho de terrorismo a el grupo Los Tiguerones. Justamente es un grupo beligerante, es una organización que está considerada como terrorista y es a la que se ha atribuido este acto. Pero en realidad, en el decreto que ha emitido el presidente Daniel Noboa,
está catalogando como grupo organizado o terrorista a varios de estos, no solamente al grupo de los tiguerones. Entre esos se encuentran los águilas killer, los Johnny Killers, los corbicheros, los fatales, gangster, los caterpillar, los lagartos, los Latin Kings, los lobos, que justamente uno de sus cabecillas también pudo escapar la madrugada de este 9 de octubre, donde se encontraba retenido en la cárcel de Riobamba. Y es justamente a esto se suma, a la fuga de alias Fito, se suma justamente la de alias Colompico, que también es un importante líder del narcotráfico, y a esto pues justamente se sigue sumando el caos. Las acciones que está tomando el presidente Daniel Noboa justamente cruza por denominar a esta situación un conflicto armado interno, lo que implica que los militares puedan tomar acción, ejecutar operaciones tácticas en el marco de la ley y en el marco del respeto a los derechos humanos. Es lo que ha dicho el presidente Daniel Noboa justamente en el decreto que ha firmado en horas de la tarde. Compañeros, también es importante señalar que al interior de las ciudades también se están registrando algunos hechos delictivos. Hemos visto imágenes viralizadas, ¿sí?, en sectores populares, sobre todo donde hay balaceras, donde hay vehículos que están incendiándose, ¿no?, producto de explosiones, e incluso hace pocas horas pudimos ver imágenes de una adolescente que fue alcanzada por una bala perdida y que extraoficialmente se conoce que ha perdido la vida. Nos encontramos ante imágenes tremendamente violentas y esperando que las medidas que ha tomado el gobierno en las últimas horas empiecen a tener mayor efectividad. Venus, ¿cómo venía siendo la vida en Ecuador y sobre todo en Guayaquil? ¿Qué posibilidades de andar uno seguro tenía justamente o tiene también en este momento? Bueno, en este momento está bastante complicada la situación. Desde fines del año pasado empezó justamente con la Fiscalía mencionando o dando a conocer un fuerte operativo denominado Metástasis, que puso al descubierto toda una red del narcotráfico que vincula a políticos, a personajes incluso de televisión. Se habla también de gente involucrada con equipos de fútbol. Bueno, es una red que lamentablemente se ha extendido tremendamente en algunas esferas, y desde ahí empezaron algunas incursiones. Incluso la misma fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar, está amenazada de muerte por uno de los narcotraficantes que ha escapado esta madrugada. En realidad ha sido una escalada de violencia que nos tiene muy sorprendidos a los ecuatorianos a inicios de este 2024, y estamos justamente a la espera de que las medidas que se han tomado, como las que ustedes acaban de mencionar, la virtualidad en los espacios, en los ambientes educativos, el teletrabajo para las personas que se encuentran en el ámbito público y privado, empiecen a cobrar un poco más de efectividad y le devuelvan la calma a la población, que en este momento está atravesando un tremendo problema. Realmente nos has contado con lujo de detalles, ha sido muy clara para acercarnos el conocimiento de una realidad que nos duele a todos y que ojalá encuentre su cauce, que empiece a bajar la violencia y a controlarse lo que es fundamentalmente la actividad desbordada del narcotráfico y de los delincuentes. Te agradecemos mucho esta comunicación y a cuidarse. Muchas gracias a ustedes, colegas. Estamos para servir. Gracias, colegas. Bueno. Abrazo.